Asterisco asterisco oso rescata a hombre perdido en el bosque, la increíble verdad detrás de su lazo asterisco asterisco. En medio de las densas montañas de Sierra Verde, Emilio García, un excursionista experimentado, se encontraba completamente perdido. Lo que debía ser un tranquilo viaje de fin de semana para despejar su mente tras una semana difícil en la ciudad, terminó convirtiéndose en una lucha desesperada por sobrevivir. La niebla había caído con rapidez, y los senderos que antes parecían claros ahora se desdibujaban entre árboles frondosos y sonidos inquietantes. Emilio, agotado, con frío y sin provisiones suficientes, apenas podía seguir adelante. Cada paso le costaba más, y su brújula parecía girar sin rumbo fijo. Fue en ese momento, cuando el miedo empezaba a paralizarle, que un crujido en los arbustos a su derecha lo hizo detenerse en seco. De entre las sombras apareció un oso enorme, con un pelaje marrón espeso y ojos penetrantes. Emilio sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho, no tenía fuerzas para correr ni un lugar donde esconderse. Pero algo extraño sucedió, el oso no atacó. En lugar de lanzarse hacia él, el oso lo miró fijamente durante unos segundos y luego se sentó tranquilamente a unos metros de distancia. Emilio, confundido pero demasiado cansado para hacer cualquier movimiento brusco, decidió no provocar a la criatura. Lo que no esperaba era lo que sucedió después. El oso, al que Emilio empezaba a llamar Bruno, en su mente para calmarse, se levantó nuevamente y comenzó a caminar lentamente hacia el norte. Cada pocos metros, Bruno miraba hacia atrás, como si quisiera asegurarse de que Emilio lo estaba siguiendo. Dudando entre la cordura y la desesperación, Emilio decidió caminar tras el oso. Tal vez estaba delirando, pero algo en los gestos del animal le transmitía una extraña sensación de seguridad. A medida que avanzaban juntos, Emilio notó que Bruno lo guiaba por senderos que él jamás había visto antes. El bosque, que antes parecía aterrador y cerrado, empezaba a abrirse ligeramente, dejando entrar más luz y aire fresco. Pero la conexión entre ellos iba más allá de un simple paseo. En un momento dado, Emilio tropezó y cayó al suelo, raspándose la pierna. Bruno, sorprendentemente, volvió sobre sus pasos y se acercó a él. Emitió un sonido bajo y gutural, como si estuviera comunicándose con Emilio, y luego esperó pacientemente hasta que pudo ponerse en pie nuevamente. El tiempo parecía difuso. Emilio no sabía cuántas horas habían pasado desde que comenzó a seguir al oso, pero de alguna manera, su miedo inicial había desaparecido. Era como si Bruno se hubiera convertido en un protector silencioso en medio de un bosque que antes parecía implacable. Cuando la noche cayó, Emilio se dio cuenta de que Bruno lo había llevado a un claro con una pequeña cueva protegida del viento. Exhausto, Emilio entró y vio cómo el oso se acomodaba cerca de la entrada, como si estuviera montando guardia. ¿Qué era esto? ¿Un simple instinto animal o algo más profundo que no podía comprender? Al amanecer, Emilio despertó con los primeros rayos del sol y vio que Bruno seguía allí, vigilante. Al salir de la cueva, el oso se levantó nuevamente y comenzó a caminar hacia el este. Emilio, aún en estado de asombro, decidió seguirlo una vez más. A medida que avanzaban por el bosque, Emilio notaba que el ambiente parecía cambiar. Los sonidos de la noche, que antes le parecían amenazantes, habían cedido paso a un tranquilo murmullo de hojas y al canto suave de las aves. Bruno caminaba con un propósito claro, como si supiera exactamente a dónde se dirigía. Emilio empezaba a preguntarse si el oso lo estaba llevando a algún lugar en particular o si simplemente lo estaba sacando del bosque. Pero había algo más, una conexión invisible que se había formado entre ellos. Emilio no podía explicarlo, pero sentía que Bruno no era un oso cualquiera. Mientras caminaban, Emilio recordó historias antiguas que su abuelo solía contarle cuando era niño. Leyendas sobre guardianes del bosque, animales que protegían a las almas perdidas y que aparecían solo en momentos de verdadero peligro. ¿Podría ser Bruno uno de esos guardianes? La idea le parecía descabellada, pero después de todo lo que había vivido en esas últimas horas, ya no descartaba nada. El viaje continuaba, y de repente, Bruno se detuvo en seco. Emilio, que iba unos pasos detrás, casi tropieza al frenar de golpe. El oso levantó su enorme cabeza y olfateó el aire, como si hubiera detectado algo. Luego, sin previo aviso, comenzó a correr hacia la izquierda. Emilio, sorprendido, dudó por un segundo, pero decidió seguirlo. Corrió detrás del oso mientras su corazón latía desbocado, preguntándose qué había hecho que Bruno reaccionara de esa manera. Después de varios minutos de carrera, llegaron a un pequeño río que serpenteaba entre las rocas. Allí, en la orilla, había algo que Emilio no esperaba ver,
un cachorro de lobo atrapado entre unas raíces que sobresalían del agua. El pequeño animal aullaba débilmente mientras intentaba liberarse sin éxito. Bruno se acercó lentamente, sin mostrar signos de agresión, y con un movimiento delicado para un animal de su tamaño, comenzó a apartar las raíces con sus enormes patas. Emilio observaba con la boca abierta. ¿Este oso estaba rescatando a un cachorro de lobo? Una vez que el lobo estuvo libre, corrió unos metros y se detuvo, mirando a Bruno con curiosidad, como si también estuviera sorprendido por lo que acababa de pasar. Entonces, sin previo aviso, Emilio escuchó un aullido en la distancia. El cachorro levantó las orejas y respondió con un pequeño aullido antes de desaparecer entre los árboles. Bruno, tranquilo, volvió junto a Emilio y continuó su camino como si nada hubiera pasado. Emilio estaba asombrado. No solo había visto al oso rescatarlo a él, sino ahora también a otro animal. ¿Qué tipo de ser era Bruno? ¿Un simple oso con un instinto excepcional o algo mucho más profundo? Mientras seguían avanzando, Emilio no podía dejar de pensar en lo que acababa de presenciar. Pero el bosque no había terminado con sus sorpresas. Minutos después, Bruno volvió a detenerse, pero esta vez emitió un gruñido bajo, un sonido de advertencia. Emilio, alerta, miró a su alrededor y vio lo que había puesto nervioso al oso. Unos metros más adelante, un grupo de coyotes merodeaba cerca de lo que parecía ser una fogata apagada. Emilio se agachó instintivamente, tratando de pasar desapercibido, pero Bruno no retrocedió. El oso avanzó lentamente, emitiendo un sonido profundo que resonaba en el aire como una advertencia para los coyotes. Los coyotes, al ver al enorme oso, se pusieron en guardia, pero después de unos segundos de tensión, decidieron retroceder y desaparecer entre los árboles. Emilio dejó escapar un suspiro de alivio. La presencia de Bruno había evitado un enfrentamiento peligroso. Pero entonces, algo llamó la atención de Emilio. Cerca de la fogata había una mochila abandonada. Con cuidado, Emilio se acercó y recogió la mochila. Estaba mojada y desgastada, pero aún contenía algunas cosas útiles: una linterna, una manta térmica y una libreta con un nombre escrito en la tapa: Lucía Márquez. Emilio sintió un escalofrío. ¿Quién era Lucía? ¿Y qué había pasado con ella? Miró a Bruno, como si el oso pudiera darle respuestas, pero Bruno simplemente lo miró y luego empezó a caminar de nuevo, como si supiera que el hallazgo era solo el principio de algo más grande. Con la mochila colgada al hombro y una mezcla de intriga y temor en su mente, Emilio decidió seguir a Bruno. Sentía que cada paso lo llevaba más cerca de un misterio que debía resolver, y que el vínculo inexplicable con el oso era la clave para entenderlo. Mientras Emilio seguía los firmes pasos de Bruno, la tensión en el aire aumentaba. La aparición de la mochila había despertado una sensación extraña en su pecho, una mezcla de curiosidad, preocupación y una intuición que no podía ignorar. ¿Quién era Lucía Márquez? ¿Qué hacía su mochila en medio de un bosque tan remoto? Emilio no sabía si estaba a punto de descubrir algo importante o si se estaba adentrando en un peligro aún mayor. Bruno, en cambio, parecía más decidido que nunca. Avanzaba con paso seguro, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigían. Emilio lo seguía sin dudar, confiando en aquel enorme oso que, en cuestión de horas, había pasado de ser una amenaza temible a convertirse en su protector y guía. El silencio del bosque era interrumpido solo por el crujir de las hojas bajo sus pies y el leve murmullo del viento entre los árboles. Pero había algo más, algo que Emilio empezó a notar. A lo lejos, apenas audible, se escuchaba el sonido de agua corriendo. Un río, tal vez. Bruno giró levemente hacia la derecha, guiando a Emilio hacia el origen del sonido. Después de unos minutos de caminata, llegaron a un claro donde un río ancho y cristalino atravesaba el bosque. La corriente era fuerte, y en la orilla había algo que hizo que Emilio se detuviera de golpe. Una chaqueta. Estaba tirada cerca de unas rocas, parcialmente cubierta de hojas, como si hubiera estado allí durante días. Emilio se acercó con cautela y recogió la prenda. Al examinarla, encontró algo en uno de los bolsillos, un mapa arrugado y desgastado por la humedad. Lo desdobló con cuidado y vio que tenía marcas hechas a mano, rutas trazadas con líneas rojas que atravesaban distintas partes del bosque. En una esquina del mapa, había un pequeño dibujo que parecía una cabaña, y junto a él, una nota escrita con letra temblorosa: asterisco, refugio final. No te rindas. Asterisco. Emilio tragó saliva mientras trataba de asimilar lo que acababa de encontrar. ¿Refugio final? ¿Qué significaba eso? Miró a Bruno,
que estaba observándolo atentamente, como si esperara que Emilio entendiera el siguiente paso. Sin pensarlo dos veces, Emilio guardó el mapa en la mochila y decidió seguir avanzando. El camino se volvió más complicado. Las raíces de los árboles sobresalían del suelo, formando trampas naturales que Emilio tenía que esquivar con cuidado. A veces tropezaba, pero Bruno siempre lo esperaba, vigilante. La conexión entre ellos parecía fortalecerse con cada paso. Emilio sentía que el oso no solo lo estaba guiando físicamente, sino también emocionalmente, dándole valor para seguir adelante. Tras una hora de caminata, llegaron a una zona diferente del bosque. Aquí, los árboles eran más altos y gruesos, y la luz del sol apenas lograba filtrarse a través del denso follaje. El aire era más frío, y Emilio empezó a notar que había algo extraño en el ambiente. Se sentía observado. Cada crujido de una rama, cada movimiento en la lejanía le ponía los nervios de punta. De repente, Bruno se detuvo de nuevo. Esta vez, su cuerpo entero estaba tenso, como si hubiera detectado una amenaza cercana. Emilio también se detuvo y contuvo la respiración, tratando de escuchar. Entonces lo oyó. Un susurro, apenas perceptible, que parecía venir desde los árboles. No era el sonido del viento ni el de algún animal. Era una voz humana. «Hola», preguntó Emilio en voz baja, con la esperanza de obtener una respuesta. Pero el susurro se desvaneció. Bruno gruñó suavemente, como si quisiera advertirle que tuviera cuidado. Continuaron avanzando, pero ahora Emilio estaba en máxima alerta. Cada paso lo acercaba más al centro del misterio. Finalmente, tras cruzar un pequeño arroyo, llegaron a lo que parecía ser el lugar marcado en el mapa, una cabaña vieja y desgastada, oculta entre los árboles. La madera de las paredes estaba podrida en algunos lugares, y las ventanas estaban cubiertas de una fina capa de polvo. Sin embargo, había algo inquietante en la escena: la puerta de la cabaña estaba entreabierta, como si alguien acabara de entrar o salir. Emilio se acercó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Miró a Bruno, que se había colocado a su lado como un guardián imponente. Juntos, avanzaron hasta la entrada. Emilio empujó suavemente la puerta y ésta se abrió con un leve chirrido. El interior de la cabaña estaba oscuro y frío. Había muebles viejos cubiertos de polvo y telarañas en las esquinas. Pero lo que más llamó la atención de Emilio fue una mesa en el centro de la habitación. Sobre ella, había una linterna encendida que proyectaba una luz débil y temblorosa, y junto a la linterna, había una foto. Emilio se acercó y recogió la foto con manos temblorosas. En ella, había una mujer joven con cabello oscuro y ojos brillantes. Estaba sonriendo y sostenía un cartel que decía: Lucía Márquez, exploradora del bosque. El corazón de Emilio dio un vuelco. La mujer de la foto era Lucía, la dueña de la mochila que había encontrado. Pero, ¿dónde estaba ahora? ¿Y por qué había dejado sus cosas allí? Emilio tenía más preguntas que respuestas, pero antes de que pudiera procesarlo todo, un ruido fuerte detrás de él lo hizo girarse de golpe. La puerta de la cabaña se había cerrado de golpe, y en la penumbra, Emilio vio algo que lo dejó sin aliento. Una figura alta y encapuchada estaba de pie en la esquina más oscura de la cabaña, observándolo en silencio. Bruno gruñó ferozmente y avanzó un paso hacia la figura, protegiendo a Emilio. El aire se llenó de tensión. Emilio sabía que estaban a punto de descubrir algo crucial, o enfrentarse a un peligro del que quizás no pudieran escapar. La figura encapuchada permaneció inmóvil por unos segundos, como si estuviera evaluando la situación. Bruno rugió con fuerza, un sonido tan profundo que hizo que las paredes de la vieja cabaña vibraran. Emilio, paralizado por el miedo, sostuvo la foto de Lucía en una mano mientras la otra buscaba instintivamente algo en lo que apoyarse. La tensión en la habitación era insoportable. De repente, la figura habló. Su voz era áspera, como si llevara años sin usarla. No tengas miedo. No estoy aquí para hacerles daño. Emilio frunció el ceño y dio un paso adelante, sin apartar la mirada del desconocido. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Y qué sabes de Lucía Márquez? Preguntó, mostrando la foto. El encapuchado bajó lentamente la capucha, revelando un rostro envejecido, marcado por cicatrices y años de soledad. Era un hombre mayor, con barba gris y ojos cansados, pero aún alertas. Lucía. Ella también estuvo aquí, dijo el hombre con un suspiro profundo.
como tú, llegó siguiendo algo más grande que ella misma, pero desapareció hace semanas. He estado buscando respuestas desde entonces. Emilio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Desapareció? ¿Dónde? Preguntó, su voz cargada de preocupación. El hombre hizo una pausa y luego señaló hacia el mapa que Emilio había encontrado en la mochila. Ese mapa no es solo un simple dibujo. Es un guía hacia un lugar que pocos han encontrado, y aún menos han regresado para contarlo. Es un lugar antiguo, olvidado, lleno de sombras y secretos. Lucía fue allí. Y temo que algo la atrapó. Antes de que Emilio pudiera responder, Bruno lanzó otro gruñido, esta vez más bajo, pero cargado de alerta. El hombre asintió, como si comprendiera el mensaje del oso. Nos siguen, murmuró. No tenemos mucho tiempo. Si quieres encontrar a Lucía, debemos salir ahora mismo. Sin más explicaciones, el hombre tomó una vieja mochila que estaba en un rincón y se dirigió hacia la puerta, indicándole a Emilio que lo siguiera. Emilio dudó por un segundo, pero luego miró a Bruno, que lo observaba con ojos serenos, como diciéndole que estaban en el camino correcto. Sin más opciones, Emilio decidió confiar en ellos y seguir adelante. Salieron de la cabaña y se adentraron de nuevo en el bosque. El aire parecía más denso, y Emilio sentía que algo invisible los acechaba entre las sombras. El hombre, que se presentó como Samuel, avanzaba con paso rápido y seguro, como si conociera cada rincón del bosque. A medida que avanzaban, Emilio empezó a notar cambios sutiles en el entorno. Los árboles eran más retorcidos, y una niebla espesa empezaba a envolver el paisaje. Bruno caminaba pegado a Emilio, como un escudo protector. Samuel finalmente se detuvo en un claro donde había una gran roca cubierta de símbolos antiguos grabados en la superficie. Este es el portal, dijo Samuel con voz solemne. Más allá de esto, no hay vuelta atrás. Si cruzamos, debemos estar preparados para lo que encontremos. Emilio tragó saliva y asintió. Sabía que no podía retroceder, no después de todo lo que había pasado. Miró a Bruno y, con un leve asentimiento del oso, supo que tenía su apoyo. Juntos, los tres cruzaron la roca, adentrándose en un mundo que parecía pertenecer a otra realidad. Al otro lado, el bosque era diferente, oscuro, silencioso y cubierto por una atmósfera pesada. En la distancia, Emilio vio una estructura que parecía una antigua torre en ruinas. Allí es donde la vi por última vez, dijo Samuel. Si Lucía sigue viva, ¿estará allí, o nos espera algo peor? Sin dudarlo, avanzaron hacia la torre. Cada paso parecía más pesado que el anterior, pero Emilio no iba a rendirse. Sabía que, pase lo que pase, tenía que llegar hasta el final. La historia de Lucía y su vínculo con Bruno aún no había terminado, y la verdad estaba a punto de revelarse. Cuando finalmente llegaron a la entrada de la torre, Emilio sintió un escalofrío. Empujó la puerta vieja y chirriante y entró, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para descubrir el destino de Lucía. ***, la verdadera batalla apenas comenzaba, ***.